Advertencia: el siguiente es un caso real. John George Haigh fue condenado a la horca por robo y asesinato. Sin embargo, en su defensa, él dijo que el motivo de sus crímenes no era el robo, sino beber la sangre de sus víctimas. A continuación, presentamos la confesión que él hizo antes de ser ejecutado. Como es real, les advertimos que contiene escenas explícitas de violencia que pueden ser impresionantes para personas sensibles. Se dejarán 5 segundos de silencio por si alguien quiere retirarse. Confesiones antes de ser ahorcado. Por John George Haigh, 1949. Mañana seré ahorcado. Pasaré por primera y última vez por esa puerta de mi celda. Hay dos en ella que nunca he visto abrirse. La otra es usada por los guardias, pero sé que por la segunda puerta, esa siempre cerrada, es arrastrado el hombre destinado a la ejecución. En verdad, es como el umbral del más allá. Atravesaré ese umbral sin miedo ni remordimiento. Los hombres me han condenado porque me temían. Yo amenazo su miserable sociedad, su orden constituido. Pero estoy muy por encima. Participo de una vida superior, y todo eso que he hecho, lo que ellos llaman delitos, lo he realizado porque me guiaba una fuerza divina. Me es completamente indiferente que se me trate de malvado o loco. De igual modo me es indiferente que mujeres tontas soliciten verme. En efecto, parece, al menos por lo que me dijo un guardia, que llegan a la prisión muchas cartas dirigidas a mí de parte de ese frívolo sexo. Me pregunto si existe alguien sobre la tierra capaz de comprenderme. A decir verdad, algunas veces me cuesta a mí mismo, y ahora, mientras cuento mi experiencia, desespero de encontrar ni siquiera un solo lector que esté a mi altura. La primera persona que he matado fue William Donald McSwan. A continuación maté a su padre y a su madre. La manera como conocí a Swan no tiene en sí nada de misteriosa. Él era propietario de una sala de juego en Tooting, en los suburbios de Londres. Una tarde de otoño de 1994 encontré a Swan en un café de Kensington. Estaba preocupado. Temía que lo llamaran a las armas. Me confió su intención de esconderse para evitarlo. Desde aquella vez lo volví a ver con frecuencia. Me llevó además a casa de su familia. Una noche le propuse visitar mi departamento en Gloucester Road 79 y el laboratorio que tenía en el sótano. Llegamos hasta allí. Entró conmigo. Para referir lo que entonces, debo contar previamente algunos hechos que se remontan a mi infancia. Debo hablar de los sueños que tenía en aquel tiempo. El primer sueño que recuerdo con precisión se remonta a la época en que formaba parte del coro de la Catedral de Wakefield. De noche en la cama cerraba los ojos y volvía a ver al Cristo torturado sobre la cruz. Miraba el crucifijo en la iglesia y a veces veía la cabeza coronada de espinas, a veces el cuerpo entero de Cristo, de cuyas heridas brotaba copiosamente la sangre. Me sentía horrorizado. En otro sueño me construía una inmensa escalera mediante la cual llegaba a la luna. Desde allí miraba la tierra a mis pies, no más grande que una pelota. ¿Qué significado tenía este sueño? Pensaba que quería decir que haría en mi vida alguna cosa grande, que sería el mejor de todos en algo. La mayor parte de las veces el tema de mis sueños era la sangre. Estos sueños tenían un papel fascinante y terrible en mi existencia, y todavía no conocía el sabor de la sangre. Una pura casualidad me la hizo gustar, y desde entonces ya no pude olvidarlo. Tendría 10 años. Me había herido en la mano con un cepillo para cabello de pelos metálicos. Lamí la sangre que brotaba, y algo se trastocó en todo mi ser. Esa cosa viscosa, cálida y salada que sorbía a flor de piel era la vida misma. Fue una revelación que me obsesionó por muchos años. Más adelante empecé a tajearme adrede los dedos y las manos, solo para poder posar los labios sobre la herida fresca y volver a sentir aquella sensación inefable. La casualidad, pues, me había hecho volver a través de los siglos de civilización a los tiempos fabulosos en que los seres sacaban fuerza de la sangre humana. Descubrí que pertenecía a la raza de los vampiros. ¿Por qué? ¿Por qué justamente yo?
No sabría explicarlo, solo puedo contar lo que experimentaba. ¿Comprenden ahora lo que pudo sucederle al joven Swan a solas conmigo en aquella tarde de otoño? Lo desmayé con la pata de una mesa o con un pedazo de caño, ya no lo recuerdo exactamente, y después le corté la garganta con un cortaplumas. Procuré beber su sangre, pero no era nada fácil. Aún no sabía bien qué sistema usar. Le tuve sobre el lavamanos y traté de recoger de algún modo el líquido rojo. Al fin me parece que resolví sorberlo directamente de la herida, con un sentimiento de profunda satisfacción. Cuando me aparté, sentí espanto ante la presencia de aquel cadáver. No tenía remordimientos. Solo me preguntaba cómo podía hacer para desembarazarme de él. De súbito se me ocurrió un buen método. Tenía ya en mi laboratorio una gran cantidad de ácidos sulfúrico y clorhídrico que me servían para atacar los metales. Sabía bastante de química para estar enterado de que el cuerpo humano está compuesto en su mayor parte de agua, y el ácido sulfúrico es muy ávido de agua. Por desgracia no tenía nada preparado. Solo al sexto o séptimo caso comencé a preocuparme de preparar anticipadamente el medio más adecuado para hacer desaparecer los cuerpos. Debí buscar un recipiente para meter el cadáver. Encontré en un cementerio una especie de barril de metal. Para transportarlo hasta mi sótano pedí prestado a un maestro albañil una carretilla. Acomodé al señor Swan en el barril. Ahora no me quedaba más que verter el ácido en el barril. Debía servirme de un cubo. No había previsto el humo que se desprendió, y sentí tal náusea que tuve que salir un poco al aire para retomar aliento. Luego volví a la tarea y finalmente abandoné el sótano cerrando la puerta tras de mí. Cuando más tarde regresé allí, pude comprobar que la operación había salido bien. El cuerpo estaba disuelto. Levanté una trampa que comunicaba con las cloacas y vertí por el hueco la mezcla. Si queda aún algo de Mr. Swan, se lo encontrará ahí donde se descargan las cloacas de Londres, en el mar. Mi siguiente víctima llegó 2 meses después, esta vez una mujer. Era morena, de estatura mediana, de unos 35 años. Nunca la había visto antes. Nos encontramos en la calle, en el distrito de Hammersmith. La abordé sobre un puente. Comprendí enseguida que debía morir. Era durante un ciclo de sueños y tenía necesidad de beber en la copa. Ella aceptó venir a mi casa. Le di un golpe en la cabeza y bebí su sangre. Tampoco esta vez había hecho planes para desembarazarme del cadáver, pero conservaba mi barril y un poco de ácido. Metí el cuerpo pensando entonces que sería cómodo tener una bomba para verter el ácido. Salí a comprar una. Solo después del segundo Swan, el padre de William, se me ocurrió usar una especie de máscara para evitar la náusea por los vapores del ácido. Y enseguida me procuré un mandil, botas y guantes de goma. Así equipado, revolvía la mezcla con la ayuda de un palo. A los viejos Swan los maté juntos el mismo día. Durante el proceso se me ha preguntado con cuál cortaplumas acostumbraba a cortar la garganta de mis víctimas. En verdad no sabría decirlo. Tenía 3. Debo decir a este propósito que no acierto a recordar ningún detalle de lo que sucedía en esos momentos. Cuando estaba bajo la influencia de mis sueños, casi no veía otra cosa que la copa, esa copa tendida ante mí, que se rehusaba a mi garganta sedienta mientras yo aullaba de deseo hasta que me decidí a arrastrar a un ser humano a mi sótano. Y entonces, por un instante, podía al fin chupar la vida de su garganta abierta, con inefable alivio. Mi quinta víctima fue un jovencito desconocido, un tal Max. Pero prefiero hablar de los números 6 y 7, la joven pareja Henderson. Archibald era un médico londinense. Tenía una mujer joven hermosísima, Rose. Desaparecieron en febrero de 1948. La policía no habría resuelto nunca este misterio si no hubiera revelado que los maté yo. Los conocí del modo más sencillo. Habían publicado un aviso para vender una casa en Ladbroke Square. Contesté. Era un buen método para entrar en contacto con nuevas personas. Lo he empleado varias veces. El señor Henderson era el segundo marido de Rose y ella su segunda mujer. Él era viudo, ella divorciada.
Había estado casada con un ingeniero alemán que durante la Segunda Guerra Mundial formó parte del famoso grupo de pilotos de Göring conocido como Circo Richthofen. Después de la guerra se había establecido en Inglaterra y más tarde volvió a Alemania. Cuando sé que una persona puede convertirse en mi víctima, es extraño, pero no logro experimentar amistad por ella. Rose me confió que bajo aquella apariencia acomodada, ella y su marido tenían dificultades financieras. No es entonces por interés que los he matado. Archie tenía deudas y a menudo discutía con su mujer por cuestiones de dinero. Los Henderson partieron en 1948 para una breve estancia en Brighton, en el Hotel Metropole. El ciclo de mis sueños estaba entonces en su cenit. Me sentía mal. Archie se quejaba de mi desatención. Parecía que yo no escuchaba lo que me decía. En efecto, estaba completamente preso de mi horrible necesidad. Veía de nuevo bosques de crucifijos que se transformaban en árboles que goteaban sangre. Me despertaba con ese atroz deseo imperioso. Necesitaba que Archie fuera mi próxima víctima. Con un pretexto cualquiera lo hice venir desde Brighton a Crawley a mi laboratorio de Leopold Road y le disparé una bala en la cabeza con el revólver de su propiedad, que le robara durante una noche pasada en su casa. Volví a Brighton y le dije a Rose: Archie se sintió mal en mi casa. Nada grave, pero quisiera que fueras a buscarlo. Ven conmigo. Me siguió enseguida, sin ninguna sospecha. Apenas entró en el laboratorio la maté. ¿Cómo? No lo recuerdo. Chupé una buena parte de la sangre de Archie y de Rose. Me sentía protegido por una mano invisible. Estaba tan seguro de mí que dejé los cadáveres al descubierto en el laboratorio mientras iba a comprar una máscara de gas y un segundo recipiente para el ácido. La máscara, como ya he explicado, debía servir para evitarme la náusea por las emanaciones de ácido sulfúrico que se elevaban de mi mezcla. El nuevo recipiente era para la mujer. Dejé a Archie y Rose en perfecto reposo. A él lo disolví el viernes por la tarde. Y el sábado por la tarde el bello cuerpo de Rose Henderson, que en vida había despertado tanta fascinación, se fundió en el ácido como una muñeca de cera al calor. Su forma y color desaparecieron lentamente, como enormes pedazos de azúcar que yo revolvía con un bastón, continua y pacientemente. Mary fue mi víctima número 8. Encontré a esa muchacha en Eastbourne, donde estaba de vacaciones o por trabajo, ya no lo recuerdo bien. En todo caso, no era del lugar. De ella solo conozco su nombre, Mary. Charlamos mucho y le pedí que viniera a comer conmigo a Hastings. Fuimos a un café cerca del mar. Estábamos a fines de verano o en los comienzos del otoño, en todo caso en los últimos días cálidos. El sol poniente transformó por un instante el mar en sangre. Me estremecí. Miré a Mary y le dije estúpidamente: «Es hermoso, ¿verdad? Parece exactamente una tarjeta postal en colores». Distante de aquellos pensamientos vulgares, me sentía dominado por mi sacro deseo. Me llevé sin esfuerzo a Mary a Crawley. Entramos en mi laboratorio de Leopold Road. Sin esperar, tomé un utensilio por el mango y la golpeé salvajemente en la cabeza. Después, le abrí la garganta y me arrojé ávidamente sobre la herida. Durante la noche, tuve el acostumbrado sueño satisfecho que tenía siempre después de cada muerte. La aparición me tendió la copa de sangre y me dejó beber a largos sorbos. Mary tenía acento galés. Recuerdo su vestidito azul y blanco y sus zapatos escotados. No había casi nada en su bolso, fuera de un frasco de perfume. Nunca logré descubrir su nombre. La policía tampoco. Hablaré ahora de la 9ª persona que fue muerta por mí. Esta es la expresión que deseo usar. No me agrada decir que las he asesinado, porque esta palabra da la impresión de crueldad y sufrimiento. Matar, en cambio, era el resultado inevitable de la voluntad de un espíritu de gran poder que me guiaba, ordenándome tomar la sangre de los hombres. El hombre es solo un títere en manos del Supremo. La misma fuerza ha decidido ahora que llegó para mí el tiempo de morir, y acepto su divino juicio.
Por otra parte, también estoy cansado. Leí y escribí mucho, y tengo prisa de concluir estas memorias. Para poder continuar escribiendo, me veo obligado a ponerme los anteojos con montura de oro del Dr. Henderson, mi sexta víctima. Pero vayamos, pues, a la señora Olive Durant Deacon, la última persona de esta tierra de quien he bebido un vaso de sangre. Cuando la encontré, era una de esas mujeres en el tramonto de su vida, para usar las palabras del Ministerio Público en mi proceso. Debo admitirlo, con ella he sido muy descuidado. No es de mi naturaleza. Usualmente me gusta repetir que prefiero una injusticia a un desorden, pero me sentía de tal modo protegido por la fuerza superior que me dirigía que olvidé tomar las precauciones más elementales. La señora Durant Deacon vivía en Kensington, en la misma pensión familiar en que yo me alojaba. Así la conocí y le caí bien porque le hablaba de arte, de música, de literatura. Teníamos también conversaciones filosóficas y religiosas. Ella había escrito un libro titulado Así habla Dios. Yo había dado alguna conferencia en congregaciones religiosas. Recuerdo que conmovía a las oyentes hasta las lágrimas. También había escrito algunos artículos en diversas revistas de teología, todo lo cual me granjeó las simpatías de la señora Durant Deacon, quien veía en mí, a pesar de mis 40 años, un joven verdaderamente aventajado. Durante mi proceso, el público ha sido informado del ridículo motivo que la indujo a venir a mi laboratorio. La anciana señora sufría por haber perdido las uñas, y yo le había dicho que, tal vez, lograría fabricarle otras con material plástico. Y fue así como ella partió para su último viaje, el 18 de febrero de 1949. La maté de un balazo en la nuca. Después le practiqué una incisión en la garganta y bebí un vaso de sangre. Llevaba una cadenita con una pequeña cruz alrededor del cuello. Experimenté un goce extraordinario al estrujarla. El sistema para desembarazarme del cadáver se había hecho ahora automático. Además, para la señora Durant Deacon, había preparado con anticipación el barril de ácido. He dicho ya que aquella vez hice todas estas operaciones con descuido. Había comprado el ácido dando mi verdadero nombre. Quemé solo parcialmente el bolso de la señora Durant Deacon y los polizontes encontraron fragmentos. No disolví completamente el cuerpo, desde el momento en que fueron encontrados restos suficientes para justificar la acusación de asesinato. En realidad, para mí no había sido todo fácil con la señora Durant Deacon. Debía hacer entrar aquel cadáver de 90 kilos en un pequeño barril. Pero esto no basta para explicar mi negligencia. Quizá simplemente estaba cansado de matar y no veía la hora de concluir con aquella misión que la divinidad superior me había confiado. Y tenía necesidad de descansar, así fuera en el inmundo pedazo de tierra reservado a los ajusticiados. Extenuado por el manipuleo del pesado cadáver de la vieja, salí a tomar una taza de té. Cuando regresé, recordé haber dejado la puerta abierta. Cualquiera hubiera podido entrar y ver el cadáver. Maté a la señora Durant Deacon un viernes. El domingo siguiente estaba en una casa de amigos. Una muchacha me dijo de pronto: «No me mire así». Aparté la mirada, pero continué tratando de verla mentalmente. Ella manifestó entonces: «Siento que él sigue mirándome». Y de repente me gritó: «¡Asesino!». Aquel poder de adivinación, aun cuando yo no esté de acuerdo, como lo he explicado, acerca de la palabra asesino, me pareció incomprensible. Bien pronto los polizontes que indagaban sobre la desaparición de la señora Durant Deacon descubrieron en mi sótano los vestigios de su cuerpo y sus vestidos. Mi destino se cumplía. Ahora que todo ha concluido y que he llegado al término de mi relato, quiero agregar aún algo. Será una pequeña vanidad, que bien puede perdonársele a un hombre a punto de morir, pero quisiera que el traje que llevaba durante el proceso se entregue al Museo de Cera de Madame Tussauds para vestir mi muñeco. Quisiera que se envíen allí mis medias verdes y mi corbata a cuadritos rojos y verdes. Espero que mi retrato de cera sea parecido. Deseo que el conservador del Museo Tussauds cuide que mis pantalones conserven siempre una raya impecable. He engordado en la prisión. Es desagradable.
Espero que en mi retrato se me conserve una línea más esbelta. Mi proceso me ha aburrido mucho. Tenía la impresión de ver un film por segunda vez. Pero, sin embargo, me ha divertido la manera con que ciertos testigos agregaban detalles picantes a mi historia. Sé que desde la puerta de mi celda se necesitan apenas 15 pasos para llegar al patíbulo. Son pocos para alcanzar la eternidad. Veo la lluvia más allá del muro de la prisión bañando la cima de los álamos. Me inspira el mismo deseo que a veces sentía bajo la fronda de un magnífico bosque cuando, solitario, buscaba una meta que tal vez no existe. Pienso en las palabras escritas por un gran hombre de la antigüedad. No sé ya quién exactamente. Me parece oportuno citarle ahora. No antes que los telares se hayan detenido y las lanzaderas terminado de deslizarse, Dios desenvolverá el tapiz y revelará su motivo. Nací el 24 de julio de 1909, en Stanford, en el Lincolnshire. Mi familia estaba por aquel tiempo en la miseria. Mi padre tenía 38 años, mi madre 40. Mi padre era cabo electricista, pero sin trabajo. Mis progenitores no tenían con qué comprar la canastilla para el niño que debía nacer. Mi madre está convencida de que los meses de sufrimiento y preocupación que precedieron a mi nacimiento han sido la causa de lo que ella llama mi enfermedad mental. «Es culpa mía», dijo ella, «porque no he comparecido ante el juez junto con George. Soy responsable por lo que le toca». La situación de mis progenitores no mejoró sino muchos meses después. Ambos eran muy piadosos. Mi padre gobernaba una comunidad religiosa. Me criaron en una atmósfera inhumana, peor que en un monasterio. No conocí ninguna de las alegrías que habitualmente tienen los niños. Sobre la frente de mi padre hay una cicatriz azulada, una especie de cruz deformada. Él me explicó que aquello era la marca de Satanás. Había pecado y el diablo le castigó. «Si cometes un pecado», decía, «Satanás te castigará del mismo modo». Durante años miré las frentes de las personas para ver si estaban marcadas con una señal azul. Como nadie la tenía, deduje que mi padre era el único pecador y que todo el resto del mundo era inocente. Cada noche hacía mi examen de conciencia. Si tenía algo que reprocharme, con extremado temor me acercaba al espejo para ver si me había aparecido la marca en la frente. Fui a la escuela hasta los 17 años. Formé parte del coro de la catedral. El domingo me levantaba a las 5 para asistir al primer servicio. Permanecía en la iglesia el día entero, hasta las ceremonias de la noche. Al volver a casa, encontraba a mis padres orando y me unía a ellos. A causa de lo extraño de esta vida, los niños de mi edad no me querían. Sin embargo, yo estaba siempre dispuesto a ayudar a mi prójimo. Adoraba a los animales. Debo mi sustento a perros vagabundos. Amaba también los conejos y los pájaros. En 1927, a los 18 años, sentí irresistiblemente la necesidad de expresar el misticismo religioso que me colmaba. Envié a una revista un artículo, La degradación del hombre, que fue publicado. Creía tener una gran misión que cumplir entre los hombres. Me puse a hablar en las congregaciones religiosas. La primera vez que lo hice descubrí esta cosa extraordinaria. Tenía el don de saber hablar. La multitud de fieles me escuchaba palpitante y corrían lágrimas sobre sus rostros. Mis progenitores estaban muy orgullosos de ello. En el mes de julio de 1934 me casé con una graciosa muchacha de 21 años, Beatrice Hammer, pero mi dicha conyugal fue de breve duración. Mi mujer decidió no volver a verme nunca más. Tuvo una hija que después fue adoptada por desconocidos. Existe hoy, en alguna parte, una muchacha de 14 años que ignora que su padre soy yo, George John Haigh, el hombre que llaman el vampiro de Londres. Gran Bretaña estaba en guerra. Encontré empleo en la defensa pasiva. Fueron los horrores de los grandes bombardeos sobre Inglaterra lo que me hizo abandonar la idea de un Dios justo y amoroso. Estaba un día en un puesto de guardia con una enfermera de la Cruz Roja cuando las sirenas se pusieron a aullar. Aún no habían concluido y ya las bombas caían.
La enfermera y yo salimos corriendo para alcanzar el refugio. De pronto hubo un silbido terrible y me arrojé bajo un portón. Cuando me levanté, herido, una cabeza rodó a mis pies. Era la de mi compañera que, un momento antes, estaba tan alegre y hermosa. ¿Cómo Dios había podido consentir este horror? Ahora no creo más en Dios, sino en una fuerza superior que nos impulsa a obrar y dirige misteriosamente nuestro destino, ignorante del bien y del mal. Ya he referido cómo esta fuerza me movió a degollar seres humanos, después de haberme hecho tener horribles sueños que me dejaban sediento de sangre. Justamente a mí, que amo y adoro las más pequeñas y débiles criaturas, me ha sido ordenado cometer estos crímenes y beber sangre humana. No es posible. Mis 9 delitos deben tener explicación en algún lugar fuera de nuestro mundo terreno. No es posible que absurdamente sean solo el sueño de un demente lleno de sonido y furia, como dice Shakespeare. ¿Hay entonces una vida eterna? Pronto lo sabré, esperándolo. Adiós.